entre... Mañana vamos a jugar para mantener el arco en cero. Y... Hoy venimos a ganar por goleada. Hay un colchón de Mattress Firm y por eso te levantas más optimista. Obtén ofertas increíbles ahora mismo en la venta y liquidación anual de Mattress Firm. Ahorra hasta 60% en Sealy y obtén una base ajustable gratis, con entrega gratis y rápida. ¡Vamos, equipo! No te la pierdas. Mattress Firm. Se aplican restricciones. Ver tienda para más detalles. Okay, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. 7 millones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, pues el día de hoy les tenemos que pedir una gran disculpa. El maestro Guillermo Malpica tuvo un pequeño inconveniente, no va a poder estar con nosotros. Ya saben, la verdad es que fue algo de último momento. Sabemos que fue de urgencia porque la verdad es que siempre está dispuesto a estar con nosotros. Y el día de hoy, para no quedarnos sin trueque, agradecemos infinitamente al doctor Ricardo Méndez, que siempre está dispuesto a compartir sus conocimientos con el tema de detalles sobre la implementación y de documento de valor y comercialización. Así que, Richard, en verdad, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y por compartir siempre tus conocimientos. En verdad, te lo agradecemos mucho. Y bueno, les damos la bienvenida a todos los panelistas, al doctor Máximo Carvajal, me da mucho gusto verlo, Vista Antonio Carballido, Edgar Preciado, me da mucho gusto tenerlos aquí y a todos los que nos acompañan todos los lunes y miércoles en este mes de agosto. Y bueno, pues ya saben, un poco de la costumbre del día de hoy es compartir un dato peque del trueque. Isa, si me ayudas. El dato peque del trueque del día de hoy. Las aduanas habilitadas para ingresar con tag en carriles automatizados. Este sistema electrónico aduanero, lo que es el aviso de cruce. Pues el 31 de julio del 2022 se emite el boletín número 19 de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Esto con el fin de que nos proporcione la información para que podamos llevar a cabo las operaciones de comercio exterior utilizando el dispositivo tecnológico TAG. Esto en los carriles automatizados. Ahí nos informan que de qué manera se va a estar habilitando de forma incluso escalonada las aduanas de nuestro país para que se pueda utilizar esta tecnología RFID. Es decir, conforme a lo siguiente, nos dice que en la primera semana se va a poder utilizar esta tecnología y se va a implementar en la aduana de Toluca, de Tijuana, de Querétaro, en Monterrey, en el aeropuerto internacional, en la aduana de Manzanillo, en la zona norte, en la aduana de Reynosa, pero en el puente Nuevo Amanecer, que es la sede, en la aduana de Matamoros, en el puente Zaragoza Los Tomates, en la aduana de Tecate, en la aduana de Ciudad Hidalgo, Suchiate número 2, en la aduana de Ciudad de México, en Pantaco. Y en la segunda semana se va a poder implementar y se va a poder utilizar en la aduana de Guadalajara, en la sede, en la aduana de Guadalajara, en el intermodal, en la aduana de Aguascalientes, en el interpuerto de San Luis Potosí, en la aduana de Nuevo Laredo, en el puente número 3, en la aduana de Colombia, la aduana de Camargo, la aduana de Miguel Alemán, la aduana de Guanajuato, la aduana de Manzanillo, sede, y la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En la tercera semana va a ser en la aduana de Puebla, en el aeropuerto, en la aduana de Ciudad Juárez, pero ya en la sección Zaragoza, en la aduana también de Ciudad Juárez, en la sección de San Jerónimo, en la aduana de Matamoros, en la sección Lucio Blanco, en la aduana de Ojinaga, la Puerta Internacional, en la aduana de Puerto Palomas, en la aduana de Piedras Negras, la aduana de Nogales, Puente 3, la aduana de Ciudad Acuña, y en la cuarta semana se va a ir a la aduana de Ensenada, la aduana de Mexicali, la aduana de Guaymas, aduana de Chihuahua en la sede, la aduana de Chihuahua en el aeropuerto, la aduana de Tampico,
la aduana de Dos Bocas, la aduana de Subteniente López. Hay una quinta semana en donde se va a estar cerrando con la aduana de Coatzacoalcos, la de Lázaro Cárdenas, la de Progreso, Veracruz, Tuxpan y Ciudad Juárez en Córdoba. Bueno, esta estrategia que nos están dando a conocer se establece que se va a tratar de implementar de esta manera escalonada con la intención de que se pueda llevar a cabo estas operaciones de manera mucho más ágil. Se pretende que sea una facilidad la que se pueda tener para la implementación de este tipo de tecnologías. Aquí el dato peque del trueque, y te pongo aquí abajo en descripción el boletín que emite esta Agencia Nacional de Aduanas México, y pues te invito a que revientes la campanita, que te suscribas para que puedas tener información de nuestro canal de manera inmediata. Aquí el dato peque del trueque del día de hoy. Gracias por... Pues agradecemos aquí el dato trueque que Octavio, díganme si no, sin bigote se ve más joven, ¿no? A veces, pero bueno, a mí me sigue gustando más con bigote, pero bueno. También aquí quería pedirles un gran favor. Como saben, parte de la comunidad es que está también el maestro Béjar, que siempre está con nosotros. Ahorita nos pidió que tuviéramos una oración por él. Le acaban de tener una enfermedad, entonces le pedimos oración, estamos con él, ¿no? Y acompañamos a Béjar ahorita, y bueno, pues nos acordamos mucho de él con mucho cariño, y les pido que a los que sean creyentes que estén en sus oraciones. Claro que sí, por Gabriel cualquier cosa. Ya saben, se ha hecho una bonita comunidad, y bueno, él es parte de Gabriel Béjar, es parte de esta comunidad, una gente aduanal admirable y que siempre ha sido parte de esta comunidad de Hagamos un Trueque. Y bueno, para empezar ahora sí con el tema de detalles sobre implementación de documentación de valor y comercialización, nos acompaña el doctor Ricardo Méndez Castro. Rápidamente voy a presentar tus semblanzas, ya sé que todo el mundo te conoce, pero bueno, él es director de consultoría en Teles y Asociados, licenciado en Comercio Exterior y Aduanas, licenciado en Derecho, maestro en Derecho y doctor en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior. Certificado en ISO 37001 e ISO 37301, certificado en el curso de Perito en Compliance, certificado en ISO 31000, certificado en ISO 31022, ISO 37301, certificado en reglas de Incoterms 2020 y transporte por la ICC México, certificado en competencias de conocer, y es expresidente de la Academia del Derecho Fiscal del Estado de Baja California. También participa activamente en el Colegio de Contadores Públicos de Baja California y en otros organismos empresariales. Conferencista, profesor de asignatura a nivel licenciatura y maestría en diversas universidades de Baja California, así como instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Articulista en temas aduaneros y de comercio exterior en Teles y Magazine México y otras revistas especializadas. Autor de 8 libros relacionados con la materia aduanera y comercio exterior. Richard, bienvenida a Hacer un Trueque. Muchísimas gracias otra vez por tu apoyo y por estar aquí. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues adelantamos básicamente el tema. Como dice la frase, ¿no? El orden de los factores no altera el producto, ¿no? Al final del día es conocimiento, vamos a aprender. Entonces, déjenme, voy a presentar. Ya para la próxima semana, pues traemos otro tema también interesante. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las generalidades de la implementación del documento de valor y comercialización, que este es un tema pues relevante por todos los cambios que se están suscitando en la parte tanto de infraestructura, de tecnología y sobre todo, bueno, pues de la documentación aduanera, que como sabemos, pues no solamente es de que se tenga la intención de facilitar y agilizar, ¿no?, las operaciones aduaneras, sino que además todo esto debe estar en un marco normativo, pues, que brinde certeza jurídica pues a todos los usuarios del comercio exterior, pues, que participan, pues, en la operación. En ese sentido, voy a entrar de manera directa sobre los puntos específicos, aplicando un método, vamos a suponer, inductivo. Lo vamos a ir al grano sobre los temas y ya al final vamos a hacer algunos comentarios, sobre todo sobre el famoso oficio que dirigió
la jefa del Servicio de Administración Tributaria, al titular de la ANAM, una noticia que se va a conocer el viernes pasado y que, bueno, pues ya saben que esto se difunde rápidamente a través de las redes sociales y ya anda circulando ahí el contenido de ese oficio que ya, bueno, digo, se había dado a conocer a través de algunos medios de comunicación y sobre todo, bueno, pues aterrizar algunos de los puntos que se citan en ese oficio a este tema de la implementación del documento de valor y comercialización y adicionalmente que ya habíamos hecho algunas observaciones, obviamente desde la perspectiva académica sobre el aviso de cruce. Entonces vamos a iniciar para ponerlos un poco en contexto y pues que ya sabemos que muchos de los que participamos a través de estas sesiones, todos los colegas aduaneros, pues ya identificamos perfectamente qué es el despacho aduanero y que, como lo establece el artículo 35 de la ley aduanera, pues básicamente es ese conjunto de actos y formalidades que se tiene pues la intención de introducir o extraer mercancías de territorio nacional, evidentemente de acuerdo, bueno, pues con lo que establece los regímenes aduaneros, los diferentes tipos de tráficos, participan evidentemente los usuarios del comercio exterior, independientemente si son importadores, exportadores, representantes legales de despachos, la autoridad aduanera, obviamente en la aduana, en el recinto fiscal, y bueno, pues esto pues con la intención, como les digo, de realizar todos estos pasos concatenados para pues darle la salida y la entrada de manera correcta a las mercancías. En ese sentido, para ubicarnos en el procedimiento del cual vamos a tratar del día de hoy, pues sabemos que el despacho aduanero, aun cuando la normatividad no lo establece así, pues hay una especie de clasificación en donde pues son esas actividades que se realizan previas a presentar las mercancías ante la aduana. Entonces eso lo conocemos como el predespacho. Ya cuando las mercancías se presentan ante la aduana, que es básicamente el despacho, y una vez que esas mercancías ingresan o salen del territorio nacional, posteriormente viene una fase en la que se debe de conservar la información para, en caso de cuando la autoridad aduanera o la autoridad fiscal ejerza las facultades de comprobación que establece el 42 del Código Fiscal, bueno, pues se presente la documentación e información pues, para acreditar ya sea la legal estante, tenencia o salida de esas mercancías, y esa fase se le conoce como el postdespacho. Bueno, entonces, en la primera parte del predespacho, pues obviamente hay una serie de información y documentación que se debe de reunir previamente para poder llevar a cabo una operación de comercio exterior. Es decir, si hay una transacción a nivel internacional, tradicionalmente vamos a utilizar un documento pues, que exprese el valor comercial de las mercancías. Independientemente a veces de la valoración, tenemos un documento que va a contener ese valor. Ahora, ese documento, por ejemplo, lo vamos a llamar ya sea documento equivalente, que tradicionalmente lo denominamos anteriormente factura comercial, bien puede ser el comprobante fiscal digital por internet, así como, por ejemplo, cuando no hay ninguna transacción de enajenación, hay otras operaciones que van a venir en un documento que se le conoce así, documento que expresa el valor comercial de las mercancías o un documento comercial. ¿Okay? Bueno, adicionalmente vamos a tener, si la mercancía está sujeta
o no al cumplimiento de regulaciones y rescisión de arancelarias. Ahorita nomás me voy a enfocar en la parte de ese documento que expresa el valor comercial de las mercancías. Bueno, entonces tenemos que oficialmente, a partir de el 1 de junio del 2012, se inició una nueva obligación que está establecida en el artículo 59A, en este caso de la ley aduanera, que básicamente consiste en que los importadores y exportadores, bueno, pues tienen que transmitir la información del valor de las mercancías, así como las características de las mercancías, en este caso al sistema electrónico aduanero. Y ese proceso inicialmente se conocía como el famoso COBE, que es el comprobante de valor electrónico. Así se conoció inicialmente. De hecho, desde antes hubo en una prueba piloto que se conocía como factura electrónica de comercio. Son de las primeras proyectos de implementación. Y se quedó durante un trayecto como el famoso COBE, o comprobante de valor electrónico, hasta que posteriormente se implementó ya el famoso nombre de acuse de valor. Y básicamente este proceso lo que significa es que hay una transmisión de la información contenida en esos documentos comerciales. Lo que les digo es tanto el documento equivalente, en el caso del comprobante fiscal digital. Ahorita les voy a decir en qué supuestos. Ustedes van a decir, no, es que en términos de la 3138 no requiere la transmisión de la acuse de valor. Ahorita vamos a ver en qué supuestos. Y vamos a suponer cuando no hay una operación, sobre todo en las exportaciones, que no hay una operación, una transacción, a lo mejor puede ser una muestra, puede ser una donación, puede ser un retorno de mercancía en donde no exista compraventa, que sea en consignación, ¿sí? O que se vayan a mover de una localidad a otra, que sean propiedad de la empresa, etcétera. Entonces ahí es donde se utiliza ese documento que expresa el valor comercial de las mercancías. Bueno, entonces, dicho esto, aquí en esta fase es de la que vamos a estar hablando en un momento. Ya posteriormente, una vez que ha sido transmitida la información a través de este esquema del acuse de valor, posteriormente ya se sigue la etapa de la captura del pedimento, ya sea en avisos de consolidado o en el caso de un pedimento normal. Posteriormente ya viene la etapa de la prevalidación, posteriormente la validación electrónica del pedimento, el pago de contribuciones a través de este esquema de depósito referenciado y posteriormente inicia la segunda etapa en donde las mercancías se presentan, en este caso, ante la aduana, obviamente en los supuestos que apliquen, ¿no? Sabemos que hay mercancía que ingresa a través de ductos, oleoductos, etcétera, o cuando la mercancía no se presenta físicamente ante la aduana, cambios de régimen, regularizaciones, pedimentos virtuales, etcétera, ¿no? Entonces aquí hablando de manera general. Y ahora, bueno, pues con la novedad que a partir del 1 de agosto del presente, pues ya se implementó lo que tiene relación con el aviso, en este caso de cruce, y que, bueno, pues ahorita ya como se mencionaba en el dato PEQUE, ¿no? Que entró en este caso en fases. Entonces, algunas aduanas están iniciando en esta primera fase, como es en el caso de Tijuana. Y posteriormente ya viene todo el esquema de si a la mercancía pues le tocó desaduanamiento libre, semáforo verde, reconocimiento aduanero, semáforo rojo, y que ya, bueno, pues viene la parte a veces de las inspecciones intrusivas que se realizan, en este caso, a los vehículos que salen de la aduana. Entonces aquí tenemos 3 documentos de manera general, que son los que se utilizan para realizar esa transmisión a lo que es el sistema electrónico
aduanero en esta fase de lo que se le conoce como acuse de valor o comprobante de valor electrónico. Entonces se utiliza la información del documento equivalente, que recordemos que el documento equivalente en la reforma de 2018, entonces hay un cambio interesante porque se deja de llamar factura comercial, se introduce este término que obviamente hace referencia únicamente a las operaciones de importación. Y esto, bueno, pues obviamente se indica porque pues habla de que es el documento de carácter fiscal emitido en el extranjero que ampara el precio pagado por pagar de las mercancías introducidas al territorio nacional o el valor de las mismas, según corresponde. Es decir, no habla de las operaciones de exportación. Pero eso no quiere decir que para efectos de exportación pues no exista un documento de carácter comercial. Posteriormente, también en aquel momento se reformó la regla 318, que es la que utilizamos mucho porque es la que tiene los elementos que se deben de declarar en un documento equivalente. Y bueno, pues aquí esa regla en específico pues señala que el comprobante fiscal pues va a reunir los requisitos que establece el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Y bueno, pues tenemos el documento comercial, que tradicionalmente es un documento utilizado en operaciones de exportación, pues para expresar el valor de las mercancías cuando no existe un documento equivalente, un comprobante fiscal digital por Internet. Y aquí, bueno, pues lo que les comentaba es qué tal si se trata a lo mejor de una mercancía que se envía en comodato, o sea, una exportación que se envía en comodato porque no hay enajenación, o se trata de un movimiento solamente de mercancías de un almacén en México a un almacén en los Estados Unidos, en el extranjero, en otro país, o bien se trata de algún tipo de, por ejemplo, de algún tipo de leasing, algún tipo de arrendamiento, ¿no? Tanto el arrendamiento financiero como el arrendamiento tradicional. Entonces, bueno, aquí es donde se utilizan este tipo de documentos. Pero también sabemos que mucha de esta información que está contenida en estos documentos, bueno, pues se transmite, como les decía, electrónicamente. Por lo tanto, aquí la parte importante es básicamente que lo vamos a identificar como un documento electrónico y cuando es cuando hacemos una digitalización, es decir, escaneamos los documentos para transmitirlos a través de un document, bueno, pues esto se conoce como documento digital. Entonces aquí, obviamente, el tema de los documentos electrónicos o digitales está interesante porque obviamente esta información puede ser almacenada, ya sea en algún dispositivo electrónico o en ocasiones hay una referencia, ya sea a través de un número o folio de Unidocument o por ejemplo, ahora con el aviso de cruce, con el DODA, que se le utilizaba el número de integración, etcétera, ¿no? Entonces, esos elementos son muy importantes porque pues, obviamente nos indica cómo se va a llevar a cabo este proceso, ¿no? Bueno, y estas referencias, porque todavía, bueno, pues decimos, ¿por qué le decimos al acuse de valor COBE? Ya es un término que se utiliza con frecuencia, y es que la ventanilla digital en las preguntas frecuentes todavía habla del comprobante de valor electrónico, pero no como referencia, como una definición propiamente del documento, sino que habla de manera general como el comprobante de valor electrónico es el sistema que valida y recibe de manera anticipada la información de los documentos que comprueban el valor de las mercancías, así como la información de los documentos de cruce en caso de remesas de consolidado. Entonces, la intención en esa fase del predespacho era que primero se transmite la información del valor y datos de las mercancías, previo, obviamente, a la elaboración del aviso de consolidado o, en este caso, de la elaboración del pedimento. Sin embargo, en la práctica no es así.
Tradicionalmente se capturan los datos del pedimento porque se identifica obviamente la fracción, la descripción, características ya muy específicas de la unidad de medida comercial, la unidad de tarifa, los datos de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Entonces, primero se hace el pedimento y de ahí se extrae la información para realizar, en este caso, el acuse de valor, que es como sucede en la práctica. Bueno, entonces, aquí la intención, pues básicamente era de homologar los datos que vienen en el documento equivalente, en los comprobantes fiscales o en los documentos que expresan el valor de la mercancía, homologar toda esa información para ser transmitida al sistema de la aduana. Y todavía tenemos, por ejemplo, en el glosario de definiciones y acrónimos, que es parte de las reglas generales de comercio exterior, en donde señala que el comprobante de valor electrónico o COBE se refiere a la transmisión electrónica que debe realizarse conforme a las reglas 1916 y 1917, en donde se genera, obviamente, un número de acuse de valor. Entonces, cuando hay esa transmisión, hay una recepción por parte del sistema electrónico aduanero y ese archivo de resultado, que obviamente debe ser de carácter positivo, porque lo vamos a declarar ya sea en el aviso de consolidado o en el pedimento, que conocemos como número de acuse de valor, ¿no? Y bueno, pues tenemos que el 21 de agosto del 2022, en este caso, pues se da a conocer este boletín en donde pues ya se van a iniciar las pruebas de lo que viene siendo el documento de valor y comercialización. Entonces aquí de antemano pues sería un cambio de nombre, y si ya no sería acuse de valor, sino que en un momento dado ahora se llamaría documento de valor y comercialización. Entonces se dan a conocer los lineamientos, es una característica pues ya no del SAT, ¿no? De la NAM, siguiendo esas partes, ese formato pues de dar a conocer toda la información y documentación electrónica en el portal, ¿no? Que es una particularidad del SAT, porque, bueno, pues sabemos que el legislador, ya sea en reformas al Código Fiscal, en el caso de la ley aduanera, indica, ¿no? Que ahora sí que las disposiciones, que todo el procedimiento, las particularidades o requerimientos se van a dar a conocer a través de las disposiciones generales, como es la resolución miscelánea, las reglas generales de comercio exterior, y ya en las reglas, pues indica que la información se va a dar a conocer, en este caso, en el portal del SAT o bien de la NAM. Ahorita vamos a entrar a la parte normativa. Bueno, entonces, de acuerdo con este boletín del 1 de agosto, ya nos indica ahí incluso la ruta de dónde se va a realizar este ambiente de pruebas y que para ellos, bueno, pues se pueden registrar a aquellos que deseen, ¿no? Entonces, esto es un formato básicamente muy similar a lo que es el aviso de cruce. Desde el aviso de cruce, o sea, ¿quiénes son los usuarios, en este caso, que se registran? Bueno, pues tenemos al agente aduanal, tenemos al apoderado, tenemos al representante legal del despacho del 40, tenemos el caso del mandatario y también los tramitadores para algunas operaciones muy específicas. No se refiere a los dependientes autorizados. Los tramitadores son un usuario muy específico, por ejemplo, para los cuadernos ATA. Pero en este esquema, como lo establece el lineamiento, pues ¿quiénes serían? Bueno, de igual manera, sería agente aduanal, apoderado, en el caso de el mandatario, el representante legal del despacho en términos del 40, pero adicionalmente también tendríamos al importador y el exportador. ¿Y por qué el importador y el exportador? Bueno, pues sabemos que en el caso del despacho directo, es decir, cuando tienen un apoderado o un representante legal del despacho en términos del 40, el importador y el exportador es quien lleva a cabo las operaciones. O sea, un esquema muy similar
a lo que actualmente se establece con el acuse de valor. Y aquí tenemos una característica muy importante, que es la forma de firmar. O sea, esto no es un tema menos importante, porque actualmente cuando nosotros transmitimos un acuse de valor, pues cada documento electrónico se firma o se suscribe de manera electrónica con la e-firma. Entonces, a través de ese formato es que el documento consta pues de que esa persona pues firmó, ¿no? ¿Sí? Y incluso a veces sucede que en la práctica se requiere lo que viene siendo la e-firma o los sellos digitales del importador exportador para ya en la práctica firmar a través de con esa e-firma, ¿no? Con esos sellos digitales. Eso sucede y eso es permitido porque establecen las disposiciones generales de comercio exterior. Bueno, entonces aquí se va a utilizar un usuario y una contraseña. Es muy similar al tema del aviso de cruce. O sea, va a ser de la misma forma en donde hay un usuario, una contraseña y se van a generar unos tokens que seguramente igual van a tener vigencia de 60 días y que se podrán cambiar en el tiempo que se deseen. Entonces, esta parte es muy importante porque a través de este medio de identificación, pues hace constar que quien realizó el documento, pues es quien dice ser, ¿no? Quien tiene esa autorización, porque evidentemente, pues de ahí sale todo el esquema posterior de las sanciones, ¿no? ¿A quién se va a sancionar y por qué a esa persona específica quien realizó, obviamente, ese documento como usuario, ¿no? Porque esto ya identificamos a quién se otorga estas usuarios y contraseñas, ¿no? Bueno, entonces vamos a entrar de manera directa a lo que viene siendo los elementos que contiene el documento de valor y comercialización. O sea, más allá del portal de la NAM, de cómo está estructurado, lo vamos a visualizar de esta forma, porque seguramente muchos de los usuarios van a transmitir a través del esquema de web service, es decir, van a desarrollar a través de sus sistemas de elaboración de pedimentos, pues un programa, ¿no?, específico para vincularlo sobre todo con el tema de los pedimentos, de los avisos de consolidado y poder utilizar toda esta información. Entonces aquí vamos a ver algunos campos que están establecidos en esos lineamientos y que de hecho pues son muy similares al tema del acuse de valor, ¿no? Entonces, aquí nos enfocamos al documento de valor y comercialización. Entonces se habla de un folio. Ese folio pues va a ser utilizado en caso de que haya una adenda. ¿Qué es una adenda? Pues es una rectificación, prácticamente lo que está establecido en la regla 1918, es decir, yo puedo realizar la transmisión de un documento, pero bueno, ¿qué tal si la mercancía no ha cruzado y necesito hacer una corrección a la factura? Entonces, hay quienes lo que hacen es, ¿sabes qué? Vuelvo a realizar otra transmisión y utilizo el último acuse o COBE que me haya generado el sistema y ese es el que vinculo a la operación. Pero hay otros que dicen, no, ¿sabes qué? Voy a utilizar el documento, sin embargo, lo que voy a hacer es una adenda, o sea, una rectificación, una modificación al acuse de valor, que una vez que tenga el nuevo acuse de valor, entonces ese es el que voy a utilizar en la operación. Entonces, por eso es que está este folio. Luego tenemos, de igual manera, el tipo de operación, 1, importación, 2, exportación. La fecha de expedición, que esa pues está vinculada, ya sea con el documento equivalente o con el CFDI. Y esta parte es importante porque lo que pasa es que la regla 3138 habla de que no se va a utilizar el acuse de valor cuando se utilice un CFDI de ingreso
y que obviamente derive de un acto de enajenación conforme al 14 del Código Fiscal de la Federación y se realiza un pedimento con clave A1. Entonces ahí lo está vinculando muy específico. Esa es una opción, pero ¿qué sucede cuando estoy haciendo un A1, en este caso consolidado? Bueno, pues ahí te dice que vas a utilizar obviamente el acuse valor por las remesas que en un momento dado lleves a cabo. O qué tal si estoy utilizando un CFDI, en este caso de traslado, con a lo mejor complemento de comercio exterior, en donde, bueno, pues independientemente de que haya un CFDI, pues tienes que generar, en este caso, pues lo que es el acuse de valor, que ahora, bueno, pues será el DBC. Bueno, pues por eso es esta parte de que sí hay que considerar las fechas de esos documentos. Entonces tenemos el tipo de transmisor, que bien va a ser el agente aduanal, el apoderado, la agencia aduanal, el mandatario, el exportador o en su caso el importador. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Luego hay un dato donde se va a generar el correo electrónico, siempre y cuando sea distinto de la persona que se encuentra registrado en el sistema. Hay algunos datos muy genéricos, como los datos de la patente, evidentemente cuando se esté transmitiendo a través del agente aduanal, o en su caso también hace mención de la autorización del apoderado. Los datos del RFC, y bueno, se establecen algunas excepciones para capturar esta información. Asimismo, tenemos pues que se va a utilizar ya sea el folio del CFDI o en su caso de la relación incluso de CFDIs, porque también se puede utilizar un esquema que es la relación de documentos o el documento equivalente, ¿no? Entonces esta parte es importante. Luego la relación de facturas, si hay o no relación de facturas, que esta es una característica muy específica que viene en la regla 1917. Digo, la verdad es muy raro que, bueno, por lo menos a mí no me ha tocado con frecuencia que hagan importaciones en donde presenten relación de facturas. Tradicionalmente hacen un acuse valor por factura, pero también pudiese existir un acuse valor por N número de facturas, evidentemente que sean bajo el mismo régimen aduanero, y usualmente yo lo he visto en pedimentos consolidados, pero no es frecuente, pero sí se puede utilizar también una relación de facturas en la actualidad, y aquí, bueno, pues también se contempla. Hay una característica también relevante que es el certificado de origen, cuando el documento funge como un certificado de origen. Mercancía con valor de menos de $1,000 o menos de 6,000 euros, o que se está utilizando el número de exportador autorizado. Entonces, esta parte pues es interesante porque se continúa aplicando este esquema, ¿no? Ahora, hay un campo nuevo que la verdad es relevante, el tema de los descuentos. El tema de los descuentos, la verdad que no estaba considerado en el acuse de valor. Sin embargo, se hacía a través de observaciones. O sea, sí estaba considerado, pero no como un campo, me refiero, ¿no? Sino que en las observaciones del acuse de valor tú tenías que realizar la anotación
si es que había un descuento. Entonces, tú señalabas, ¿no?, en términos, por ejemplo, de la 1E19, que ahí es donde te aparece este dato. Entonces tú registrabas, sabes que pues, la factura trae un descuento y lo indicabas en las observaciones. Entonces, este tema pues, es importante porque ahora ya viene un campo. Entonces se suscita que en ocasiones pues, tú traes una factura que traes un descuento, ¿no? Entonces vamos a suponer que traes una factura en donde dice $11,000 y luego traes un descuento de $1,000 y obviamente el total de $10,000. Entonces siempre venía esa problemática, oye, ¿qué es lo que yo voy a registrar? Pues evidentemente aplicando el 65, ¿no?, que es el valor de aduana, es el valor de transacción, el valor de transacción es el precio pagado por pagar. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Voy a declarar en este caso los 10,000. Y por ahí hay algunos criterios ya establecidos, entonces sabes que se declaran los 10,000. Y entonces los 1,000 lo citabas en el campo de observaciones de la QC valor, donde dices, ¿sabes qué? Pues aquí traigo un descuento. Bueno, pues nosotros ahora ya tenemos un campo en específico. Y luego adicional viene otro que se llama, pues ahora sí, como lo dice, otros gastos. Viene el tema del número de exportador autorizado, que es el que había mencionado, y se utiliza mucho en la decisión 2/2000, que es el TLQE, así como en la Asociación Europea de Libre Comercio. Luego viene el tema de la subdivisión, si hay subdivisión o no de facturas. Y ese es un punto importante y obviamente conforme el 65 del reglamento de la ley aduanera, cuando dice si hay subdivisión. Y lo que pasa es que en ocasiones a veces ponen que no hay subdivisión y siguen utilizando la misma factura. Entonces, la intención de la subdivisión es que cuando tú declares que si hay subdivisión, tú puedes utilizar ese mismo número de acuse de valor, porque se supone que el acuse de valor pues solamente lo puedes utilizar una vez, que es como una factura. Entonces, a veces en las facturas, para poder volver a utilizarla, pues es que se importó solamente una parte de esta factura, entonces anotan las observaciones. Entonces aquí el campo de subdivisión, básicamente eso es para eso. 0 sin subdivisión, 1 hay subdivisión. Posteriormente vienen datos de identificar la persona, básicamente que es el proveedor o vendedor o destinatario. Y aquí, bueno, pues lo que te establece es que mínimo debes de declarar 2 personas. O sea, siempre va a haber proveedor o vendedor y en su caso, pues el destinatario. Posteriormente vienen ya datos de tipo identificador, si en un momento dado se está utilizando con respecto al tipo de persona, ¿no?, que viene siendo el Tax ID, puede ser el RFC, puede ser datos del CURP o sin Tax ID, que en ocasiones, bueno, pues también se puede dar este supuesto, ¿no? Posteriormente viene el identificador, ya para que se ubique el dato, que el anterior el tipo de identificador, o sea, primero la clave y ya después el dato. Luego después vienen, obviamente cuando son personas físicas, pues vas a capturar el apellido paterno, el apellido materno o el nombre. Y cuando sea de empresa, bueno, pues lo que es la denominación o razón social. Entonces, luego vienen los datos de ubicación, ya sea lo que viene siendo el proveedor, en el caso del comprador o en su caso del destinatario. Entonces estos datos los voy a pasar rápido porque son básicos, ¿no? Esto dependiendo si existen o no, pues vamos a ir declarando esa información. Datos también relacionados con la ciudad, con el municipio, con el estado, con el país y evidentemente el código postal, que como hemos visto, toda esta información pues, es obtenida, como les digo, del documento equivalente, el documento de carácter comercial o de los comprobantes fiscales digitales. Y entramos a la parte, porque yo es de las más relevantes, porque de hecho todo es importante. Ahorita vamos a ver por qué les digo esto, pero entramos a la parte donde capturamos la información relacionada de las mercancías. Entonces, primero tenemos la descripción de la mercancía. Ojo que aquí pues habla de manera detallada.
Si bien es cierto, la descripción es distinta con respecto al pedimento, porque todavía te exige que sea más detallada. Recordemos que el pedimento dice describir el estado de naturaleza de las mercancías para efectos de clasificación. Sin embargo, aquí te indica de manera detallada. Y debemos de tomar en consideración pues, lo que establece la regla 318 de las generales de comercio exterior, porque en la 318, si ustedes la revisan, usted dice, por ejemplo, que cuando venga en clave, pues no se va a entender que esa es la descripción detallada de las mercancías, ¿no? Entonces, si utilizamos, por ejemplo, el caso de un comprobante fiscal digital, debemos de atender no solamente a lo que diga el 29A del código, sino lo que señale el 40 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, porque ahí también se establece que debe de describirse lo que es, pues de manera detallada, incluso anotando los datos de identificación individual en los comprobantes fiscales digitales. Entonces, es un tema sumamente importante. Posteriormente, pues lo que viene siendo la unidad de medida de comercialización, se declara una clave, va a haber catálogos, ¿sí? Y esto pues ya está establecido, por ejemplo, el tema del sector 13 de hidrocarburos, ya está establecido en lo que viene siendo la regla 1916, 1917, en donde, bueno, pues que tratándose de estos hidrocarburos, se va a seleccionar obviamente la unidad de medida de tarifa. Entonces aquí también mencionamos lo que vienen siendo los datos de la cantidad, lo entendemos, la cantidad de unidades de comercialización, que eso es muy importante, salvo que se trate del sector de hidrocarburos, porque ahí es la cantidad en unidades de medida de la tarifa. El tipo de moneda, conforme a los catálogos, el tema del valor unitario, que esto, bueno, pues no hay ningún cambio, el valor total en dólares, que debe de coincidir en este caso con la factura, y sobre todo, pues los datos de identificación individual cuando exista. Es decir, aquí, pues obviamente aplicamos el artículo 36A de la ley aduanera, ¿no? Que nos señala cuándo se tienen que declarar los datos de identificación individual, que no solamente es la marca, el modelo y el número de serie. Por aquí te está señalando el submodelo, pero también sabemos que es cuando existan otros datos que nos permite identificar las mercancías unas de otras, ¿no? Entonces aquí en esta parte pues se señala esta información. Entonces, de manera general, podemos concluir que es muy similar en su estructura a lo que es el acuse de valor, bueno, pero ahora se llamará documento de valor y comercialización. Ahora, ¿qué es lo que hace falta desde mi perspectiva? Yo sé que están en fase de pruebas, pero pues tenemos que en esta fase de pruebas pues ir haciendo las anotaciones pertinentes que he hecho tanto en el acuse de valor, pues hemos enviado pues, a la autoridad algunas propuestas y planteamientos con respecto tanto al aviso de cruce como este tema. Entonces, de manera particular, si ustedes ingresan a la página de la ventanilla digital, van a ver que hay un tratamiento diferente para el uso automotriz terminal. Y esto, bueno, pues porque tienen muchísimas facilidades que están tanto contempladas en la ley, en el reglamento, en las reglas e incluso en el manual de operación aduanera. O sea, hay un apartado muy específico. Y ellos, o este tipo de empresas, para empezar, por ejemplo, tienen la facilidad de poder describir de manera genérica las mercancías. Por ejemplo, ellos pueden poner lote de material de ensamble. Es una súper facilidad. Adicionalmente, en la clave de la unidad de medida, ellos pueden poner batch, que es un lote. Entonces, en la cantidad, por ejemplo, de unidad de medida de comercialización, pues no pueden poner 1 cuando obviamente la cantidad no sea cuantificable, ¿no? O sea, imagínense las operaciones, el tipo de operaciones que hacen, que dicen, no, pues sabes que pues no, la verdad no sé cuánto vienen, entonces tienen esa facilidad de poder declarar esa información. Y esto no está contemplado en este nuevo lineamiento. Evidentemente puede haber posteriormente una modificación en donde ya lo vayan a considerar en el futuro, pero por el momento todavía no está. Entonces, obviamente ese tipo de empresas pues también tienen que hacer sus desarrollos, o las agencias aduanales que se dirijan sus servicios a la industria automotriz terminal, pues tendrán
que visualizar ese esquema, porque imagínense si lo dejan fuera, ¿no? Por ejemplo, en el país pueden declarar www, o les decía que, por ejemplo, cuando son cantidades no cuantificables en el valor unitario, pueden declarar lo mismo que declaren el valor total, que prácticamente pues sería 1, ¿no? Y así sucesivamente, declarar el valor total en dólares, muy similar al valor unitario, y en el caso de número de serie, pues ahí sí describir, cuando se trata de vehículos, pues los datos de identificación. Entonces, este tipo de anotaciones están en un diccionario de datos distinto, ¿no? Ese diccionario de datos F2, y que prácticamente pues son para las operaciones de industria automotriz. Entonces, esto pues hay que homologarlo para que también tengan esta facilidad. Y bueno, viene una parte importante que es el tema de las sanciones. Como ustedes saben, siempre se ha cuestionado este tema de cuál es el documento que, bueno, más importante dentro de la operación aduanera. Pues siempre decimos, bueno, pues es la declaración aduanera, ¿no? En el caso del aviso de consolidado, que también es una declaración, pero bueno, pues esta es de manera general, no detallada como lo es el pedimento, donde sí hay una determinación de contribuciones. Y sabemos que si tiene un dato incorrecto, pues la sanción conforme al 184, 185, pues estamos hablando de 2,010 pesos, ¿no? Por datos inexactos, de acuerdo pues con lo que establece el anexo 19 de las reglas generales de comercio exterior. Y la parte que siempre se ha cuestionado, pues es básicamente que como un documento accesorio, como lo es esta declaración de valor, use valor, ahora documento de valor y comercialización, pues es que pues la sanción es más severa, ¿no? Tiene parcialmente declarada determinada información, pues todavía el pedimento tiene mucho más detallada, pero bueno, pues este documento, pues la sanción es de 26,160 pesos, la mínima, llegando a una máxima de 43,620, que ustedes recordarán que cuando recién inició este tema, pues andaba en los 18,000 pesos, y bueno, pues ahora ya, dado pues que todo aumenta, pues ahora está de 26,160 la mínima. Entonces tenemos dos supuestos conforme al 184 a fracción primera y fracción segunda. Entonces cuando se transmitan datos inexactos o falsos referentes al valor de las mercancías o los demás datos relativos a su comercialización. Esa es la primera sanción. Y la segunda, transmitir información incompleta o con datos inexactos en cuanto a la descripción de la mercancía. Aquí ya identificamos que es detallada. E identificación individual, ¿no? Datos de marca, modelo, serie y demás información. Ahora, entonces, atendiendo a lo que estábamos viendo hace un momento, surge la pregunta, ¿no? Bueno, pues, ¿cuáles son los datos más importantes? Pues si nos vamos a la regla 1919, que es la actual vigente, pues todos, porque vean, lugar y fecha de emisión del CFDI o del documento equivalente. Ese es un dato sumamente importante y que aquí ustedes van a ver en la presentación que lo estoy vinculando con la regla 318, que es la de documento equivalente, que también va a estar señalado, ¿no? En el comprobante fiscal digital, que ahí es el 29A del Código Fiscal de la Federación. Aquí lo estoy vinculando más con la regla 318, que es la que contiene los datos del documento equivalente. Vean también que el número de folio del CFDI, así como el de identificación del documento equivalente, bueno, pues son un dato, en este caso, que pues ya vamos a ver que es una multa de 26,160 pesos. Aquí ni se diga, ¿no? Los datos del proveedor, que siempre es bien importante, ya sea del proveedor o comprador en el extranjero, siempre hay que tener un documento así como tipo constancia de situación fiscal, bueno, pues a lo mejor el W9 o el VAT o cualquier otro documento dependiendo del país que sea para asegurarnos
de cuáles son los datos del proveedor o comprador, en este caso en el extranjero. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Es el mes de la batería Superstart en O'Reilly Auto Parts. Recibe hasta $25 en una tarjeta de regalo después del reembolso al comprar una batería seleccionada Superstart. Podemos probar tu batería gratis y si necesitas una nueva, te ayudamos a encontrar la batería correcta. Superstart, solo en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Porque también, vean aquí, vienen los datos del destinatario, incluye nombre, denominación o razón social, el RFC, el número de identificación fiscal en ese país, y todo esto lo vamos a relacionar tanto en el documento equivalente como en lo que viene siendo el pedimento. Entonces vienen los datos del destinatario, los datos del comprador. Recordemos que el dato del destinatario tradicionalmente se registra cuando son distintos del comprador. Entonces tenemos un comprador en el extranjero que te dice, oye, ¿sabes qué? Pues las mercancías no me las vas a entregar a mí, sino que las vas a destinar a un tercero, ¿no? Entonces citas al comprador y también asientas en el documento quién es el que realmente va a recibir las mercancías. Entonces, por eso es que los datos del comprador, los datos del destinatario. Seguidamente tenemos el valor unitario de la mercancía, el valor total, todo lo que habíamos visto hace un momento, también señalados, por supuesto, en el CFDI, y que pues son los datos más importantes, ¿no? Por eso sí se llama, de hecho, este documento electrónico, la descripción detallada de las mercancías, y ya esto que habíamos mencionado, que no se considera descripción comercial detallada cuando la misma deja en claro, que es un tema que viene abordado en la regla 318. Tenemos la cantidad y la unidad de medida de comercialización y, por supuesto, los datos de identificación individual. Entonces, obviamente, todos los campos que vimos hace un momento, todos son importantes, ¿no? Si alguno de esos datos está de manera incorrecta, pues la autoridad, evidentemente, nos estaría sancionando. Ahora, vamos a entrar al oficio, pues que, como les decía, se dio a conocer el viernes pasado, en el cual la jefa del SAT, la doctora Raquel Buenrostro, bueno, pues hace un aviso, una petición, un exhorto a lo que es el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Y es que, pues, como les decía yo, pues la parte de la facilitación pues debe de ir de la mano con la parte normativa, ¿no? Independientemente de que se haya creado un nuevo órgano desconcentrado y que tenga cierta autonomía, y como bien nos establecía incluso en el octavo transitorio del reglamento interior de la ANAM, que obviamente mientras se independizaba en cuanto a infraestructura tecnológica y demás, pues en este caso el SAT lo iba a estar apoyando en la prestación de sus servicios. Pero aquí hay un tema, a mí me parece importante sobre el sistema electrónico aduanero, porque, o sea, ¿qué es el sistema electrónico aduanero? Entonces vamos a ver ahí una definición en el artículo 1 del reglamento de la ley aduanera de cómo se encuentra estructurado el sistema electrónico aduanero. Y es que, pues no solamente es el sistema automatizado aduanero integral, o que antes se conocía como módulo de automatización tributaria de comercio exterior, que es o módulo de administración tributaria de comercio exterior, que era MATSE. O sea, no solamente es eso, ¿no? Sino que también está contemplada lo que es la ventanilla digital mexicana de comercio exterior o ventanilla única, y hay otros sistemas periféricos que participan alrededor, ¿no?
como es este caso el sistema del comprobante de valor electrónico o de acuse de valor, ¿no? Entonces, pues obviamente se indica a través de este oficio en el cual se están, pues ahora sí que excediendo sus facultades, ¿no? Porque también esa parte es importante. O sea, si bien es cierto, de acuerdo con las funciones, en este caso que tiene la NAM, es para emitir disposiciones generales, lo cierto es que señala propiamente el reglamento interior que es para el ejercicio eficaz de sus funciones, lo cual es distinto de las que establece la ley del servicio de administración tributaria, porque ahí no solamente señala que tiene atribuciones para expedir esas disposiciones generales para ejercicio fiscal de sus funciones, sino que también para efectos de aplicación de los tratados, de las leyes y demás disposiciones normativas, ¿no? Entonces, atendiendo estos puntos, ahorita vamos a continuar con este tema, se hace, bueno, pues ya de entrada, una excepción, porque se han presentado diferentes problemáticas en el despacho, que esta es la cuestión, pues que siempre se comenta, ¿no? El decir, oye, pues sabes que ya está aprobado, ok, ya está aprobado. Entonces, van saliendo errores sobre la marcha, ¿no? Entonces no entran a una fase como de prueba. O sea, ahorita está en fase de prueba, pero ya se comentó en qué aduanas está, en este caso, aplicándose, ¿no? Entonces, obviamente hay otras aduanas en las que no, por este especie de calendario que dieron a conocer. Y adicionalmente, bueno, pues se han presentado algunos problemas que evidentemente pues, traen aparejado otras cuestiones. Por ejemplo, el tema de las remesas de los consolidados, ¿no? Imagínense, abres un consolidado, empiezas a cruzar, ahora sí que con el aviso de cruce y posteriormente al cierre del consolidado, pues no tendrás una forma, en este caso, de cerrarlo y en ese sentido, ustedes saben que una patente, agente aduanal o de representante legal, pues no puede tener pedimentos abiertos, forzosamente los tienes que cerrar, en este caso, la siguiente semana. De lo contrario, bueno, pues se establece un candado, en este caso al validador, ¿no? Que te impide continuar hasta que no cierren los pedimentos, ¿no? O imagínense de pedimentos de depósito fiscal que requieren transmisión de informe de arribo o no arribo de la mercancía, ¿no? O sea, las operaciones de almacén general de depósito pues tienen que hacer, en este caso, una carta cupo, constancia cupo, para efectos de qué es lo que se va a despachar a través por ejemplo, del almacén general de depósito, que da esta constancia al agente aduanal y que pues tiene 20 días hábiles para que arribe esta mercancía, y no poder realizar esos avisos pues sí trae un alto impacto, ¿no? Entonces, bueno, pues a través también de esa situación, pues se prevé que se va a estar aplicando de manera alterna, obviamente para las operaciones que no tienen esta problemática, se va a estar utilizando el aviso de cruce, y para las que presentan esta problemática, bueno, pues se va a hacer una pausa hasta el 19 de septiembre del 2022, ¿no? Entonces ahora vamos a entrar, ahora sí que a la parte normativa de manera breve. ¿Qué es lo que establece el Código Fiscal de la Federación? Pues aquí, de manera específica, pues se señala que las personas deberán presentar las declaraciones, y podemos decir, bueno, pues una declaración de documento de valor, comercialización, acuse de valor o comprobante de valor electrónico, pues una especie de declaración, pero de todas maneras señala avisos o en este caso informes, ¿no? Y que estos sean a través de documentos digitales. Ojo, el Código Fiscal de la Federación no distingue documentos digitales y documentos electrónicos, solamente hace referencia a los documentos digitales. Es distinto de la ley aduanera porque se hace referencia a los dos. Entonces aquí esto señala que deberán de ser con la firma electrónica avanzada. Entonces esto es súper importante porque aquí no está diciendo que utilices otro
método alterno de identificación del contribuyente, sino que va a ser la firma electrónica avanzada a través de los medios, formatos o herramientas electrónicas y con la información que señale el SAT mediante reglas. Entonces, esto queda claro que es competencia del SAT, ¿no? Adicionalmente, señala en el caso de la regla 121 de las reglas generales de comercio exterior que las declaraciones, avisos y formatos, prácticamente todo lo que esté publicado en el anexo 1 de las reglas generales de comercio exterior, dice con sus respectivos instructivos de llenado y los instructivos de trámite, así como los modelos aprobados por el SAT, que deben ser utilizados por los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones, son los que se relacionan en el anexo 1 y que están disponibles en el portal del SAT y que son de libre impresión. Entonces, aquí de antemano, pues está diciendo pues, que los documentos que utilizamos en operaciones de comercio exterior pues, son formatos, son diseños aprobados, en este caso, por el SAT. Y aquí se enlistan. Dentro de estos, bueno, pues tenemos básicamente los modelos, y si ustedes consultan aquí los modelos, pues van a encontrar, en el caso del documento de operación para despacho aduanero, van a encontrar, en este caso, pues los datos del pedimento, etcétera, ¿no? Aquí no se ubica, pues obviamente, lo que es la transmisión del acuse de valor. Sin embargo, está establecido en estas reglas muy específicas, que es la 1916, acuse de valor individual, 1917, que es acuse de valor consolidado, 1918, que son los adendas del acuse de valor o las rectificaciones del acuse de valor, y 1919, que son los datos que son sensibles para efectos de sancionar el tema del acuse de valor. Bueno, entonces ya vimos el tema del despacho, que prácticamente aquí, bueno, pues se tiene contemplado el tema del sistema electrónico aduanero, que es lo que les decía, el sistema electrónico aduanero que pues no solamente incluye a lo que es el SAI, sino que también a la ventanilla digital y otros sistemas electrónicos que se utilizan. Entonces, en esta parte, desde mi perspectiva, no hay todavía como una división o clasificación, es decir, bueno, pues cuáles son, en este caso, el SAT o todos son de la NAM. Entonces, o en cuáles va a participar en un momento dado el SAT y en este caso la NAM solamente los va a estar realizando sin consultar en un momento dado al SAT. Y aquí vale la pena mencionar, hay un tema importante sobre el acuse de valor, porque el acuse de valor, queramos o no, o sea, ya sea que se realiza a través del web service, es un módulo que está implementado en la ventanilla digital. Entonces, imagínense que se supone que se creó la ventanilla digital para en un solo punto poder realizar todos los trámites de comercio exterior. Entonces, incluso la ventanilla digital que es administrada por el SAT, de acuerdo con el decreto, ¿no?, que se publicó el 14 de enero del 2011, pues quien administra la ventanilla pues es el SAT. Y no solamente es para los trámites del SAT, sino de todas las secretarías de Estado y de algunos órganos, en este caso desconcentrados, ¿no? Tenemos de SEDENA, de SADER, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues imagínense que ahora que se crea este órgano desconcentrado, que es la NAM, y diga, no sabes que mis trámites los voy a hacer por separado. Entonces, excluir, ya empezamos con el aviso de cruce, seguidamente el documento de valor y comercialización, y van a venir otros, ¿no? Probablemente la digitalización, la manifestación de valor, el registro de empresas transportistas, que utilizamos el código alfanumérico armonizado del transportista, etcétera. Entonces, imagínense estar excluyendo pues, esas gestiones que se supone que la ventanilla digital tiene por objeto el concentrar, ¿no?, todos los trámites en un solo lugar, ¿no?, que en este caso es el portal de la ventanilla digital. Entonces, bueno, también el tema de la contingencia, también debe de preverse este tema porque pues hay una contingencia ahorita para el acuse de valor. Entonces,
Aquí, ya para ir concluyendo, vean cómo es que se señala, pues, en el artículo 6º, que pues, los documentos que se realicen, o las gestiones más bien que se realicen en el sistema electrónico aduanero van a ser utilizando un documento electrónico o digital, en donde se va a utilizar la e-firma, los sellos digitales, o sí, puede ser cualquier otro medio tecnológico de identificación, pero en los términos y condiciones que establezca el SAT. Ese es uno de los argumentos que citan en ese oficio. Adicionalmente, también se indica, ¿no?, el tema del artículo 36, que básicamente pues, va a utilizar un documento electrónico y que esta transmisión se va a hacer a través del sistema electrónico aduanero. Y de igual manera, en la activación del mecanismo de selección automatizado, que esto pues, también está muy relacionado con el tema del aviso de cruce, en donde, bueno, pues se va a utilizar un dispositivo tecnológico o medio electrónico de que se trate, pero señala al final de este párrafo en los términos que al efecto establezca el SAT mediante reglas. Entonces, esta es la parte importante porque pues hasta ahorita ninguna otra disposición en la actualidad pues hacen mención del aviso de cruce, van a hacer mención en el futuro tal vez del documento de valor y comercialización, que esa es la parte que se está buscando, ¿no? Que tener certeza y que se implementen estas modificaciones en la normatividad, porque al final del día, bueno, pues hay que prevalecer lo que viene siendo la certeza jurídica para los contribuyentes, ¿no? Bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Richard. Y bueno, hoy la verdad es que te tengo que hacer una doble agradecimiento. Una, porque siempre compartes extraordinarios temas, pero otro también porque fue de último momento, nos ayudaste al cambio, ¿no? Y como dijiste, el orden no perjudica el contenido, ¿no? Pero muchísimas gracias, Richard, en verdad. Y de parte de todo el equipo de TLC Magazine México, llegamos a un trueque para la colección. Te queremos dar este reconocimiento al doctor Ricardo Méndez Castro por hacer un trueque en la plática virtual con el tema implementación del documento de valor y comercialización el día 8 de agosto del 2022. Muchas gracias, Richard. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. Every day, my company gets scam phishing emails trying to get money or sensitive info. I wanted to protect my employees and my clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got simple ways we can protect our businesses from online threats. First, teach employees to recognize and report phishing. Next, require strong passwords plus multi-factor authentication. And finally, turn on automatic updates for your business software. To learn more, go to CISA at cisa.gov/Secure Our World. Every day, my employees get scam emails. I wanted to protect my business and clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got 4 simple ways we can protect our businesses from online threats. Learn more at cisa.gov/Secure Our World.